¿Sabes qué hacer cuando recibes la llamada en la que te informan que uno de tus trabajadores ha fallecido en el centro de trabajo? Hola, soy Alejandro Jiménez, bienvenidos a su programa Con Derecho a Preguntar en esta segunda temporada y, como siempre, con Idalid, qué gusto volver a estar contigo. Qué bueno que empezamos el año con este gran tema que es la muerte de un trabajador en una empresa, en un centro de trabajo, como ustedes lo quieran llamar. Sí es un gran tema para abrir esta temporada. Claro, y esto va encaminado en el sentido de, en el último episodio estuvimos comentando distintos temas. Uh-huh. La idea es ir tomando varios de ellos para irlos desarrollando en esta segunda temporada. ¿Y por qué no? Uno que se quedó grande en la mesa fue el hecho de poner el punto de qué hacer cuando eres un director, cuando eres recursos humanos o cuando tienes a un contador en el área de recursos humanos, porque eso ya lo tocamos también en otro podcast. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo primero que tendrías que tener en cuenta si entras en pánico, si comunicas a los familiares, si comunicas a los trabajadores, si investigas internamente qué pasó? Y bueno, pues precisamente, ¿qué podemos hacer, Alejandro? Pues aquí creo que es muy importante ir desmenuzando en el sentido de, el fallecimiento de un trabajador puede ser dentro del centro de trabajo por distintos motivos, ya sea por un accidente de trabajo o ya sea por una causa natural. O en su defecto también pudiera ser un fallecimiento que el trabajador falleció en su casa o uh-huh. falleció en camino hacia el centro de trabajo. Uh-huh. Igual por un accidente o por una cuestión natural. En lo particular, vamos a empezar con un caso. Nos tocó el tema de un trabajador que era un guardia de seguridad que falleció en el centro de trabajo por un infarto. Uh-huh. El problema de eso realmente no era tanto en sí, hablando desde el aspecto de la empresa, el fallecimiento como tal, sino que el trabajador no tenía seguro social. Ese es un problema. Que esa es una variable de suma importancia. Entonces, por supuesto, entra este pánico de, como decías, a quién le tenemos que informar, qué tendríamos que hacer, cómo lo tendríamos que llevar a cabo. Uh-huh. Y peor aún si estuviéramos hablando de un accidente de trabajo, ¿no? Que tenemos sendos ejemplos en los cuales, sobre todo en el tema de las constructoras, cae un albañil o un trabajador de la obra, fallece. Y tenemos esta variable del IMSS, y lo decimos por el costo que implica para la empresa, en el sentido de 5,000 veces el salario mínimo. Si nos vamos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, uh-huh. Nos indica en los artículos 485 y 486 uh-huh. que tendrá que ser calculado a razón del salario diario que perciba el trabajador, máximo el doble del salario mínimo. Entonces, al día de hoy que estamos en 315, estaríamos hablando de 630. Si el trabajador excede su salario de eso, máximo 600. Si no, entonces sería el salario del trabajador por 5,000 veces. Y bueno, ahí ya para que puedan hacer el ejercicio en caso de que no tenga seguro social. O sea, déjame desmenuzarlo un poquito, ¿no? Si yo tengo una empresa y digo, pues bueno, vamos bien, vamos creciendo, vamos empleando, contratando servicio de limpieza o de seguridad, o tengo personal y algo sucede dentro del centro de trabajo, ya sea por un infarto o ya sea por un accidente que se cayó, lo que haya sucedido. Y siempre dije, voy a dejar de lado el alta en el IMSS, ya en algún momento lo veré, estábamos en trámite, lo estábamos pensando hacer, ¿no? Y eso está suspendido mientras sucede esta muerte en el trabajo. Claro. Entonces, soy acreedor a una... es la indemnización que se le paga a los beneficiarios, que en un momento vamos a hablar de ellos, ¿no? Por mi cuenta, de aproximadamente 3 millones de pesos. Estamos hablando 5,005 por 600, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, esa postergación de estar, ¿no?, con el IMSS y dar de alta correctamente a los trabajadores, si sucede esto, pues me siento a chillar como esto, cuando estamos empresario. Hablando que fue con motivo del trabajo, ajá, ¿no? Que podamos acreditar que fue con motivo del trabajo. Por supuesto, si el trabajador está laborando de manera normal, le da un infarto, bueno, ahí no, pero decimos, existen estos bemoles en los cuales tendríamos que ir viendo qué es lo que sucede con este trabajador, ¿no? Claro. Entonces, tenemos los casos, el caso más extremo es el trabajador sufre un accidente de trabajo, uh-huh. no tiene seguro social, esto es lo que nos costaría el trabajador.
Tiene seguro social, no tiene ese costo porque entonces el seguro social tiene que intervenir porque el patrón cumplió con su obligación de seguridad social y ya nos quitamos eso. Pero claro. Se quita la obligación del seguro social porque todavía tiene que pagar algunas otras cosas más, ¿no? Pues bueno, independientemente del motivo del fallecimiento del trabajador, tiene que pagar de primera instancia lo que integra el finiquito, que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y como fue un fallecimiento, se paga también la prima de antigüedad. Independientemente de si lleva un día, 6 meses o 20 años, se tendría que pagar esta prima de antigüedad, que es sobre este mismo cálculo al doble del salario mínimo. Y ahí es donde entra esta figura de los beneficiarios. Es muy importante porque los beneficiarios, anteriormente, antes del 2019, las juntas llevaban a cabo lo que eran las investigaciones y decían, pues simplemente el dependiente económico, pero no se hacía ningún tipo de investigación. Era, tú lo estás promoviendo, dices que eres la hija, el hijo, el concubinario, la concubina o el esposo o esposa, y con eso era más que suficiente para decir que eran dependientes económicos. Actualmente la realidad es que ya se hace un poco más de labor de investigación y no a cualquiera se le considera como tal. Y que ahorita vamos a hablar en esos ejemplos de concubinato de los cónyuges, ¿no? Y ellos tienen que llevar a cabo algo que se llama declaración de beneficiarios ante el Tribunal Laboral para reclamar de primera instancia el que se les reconozca como beneficiarios de los derechos de estos trabajadores. Y aquí es importante diferenciar de lo que sería una sucesión, que es en materia familiar, en el cual ahí se va a estar dilucidando lo referente a los bienes, a créditos, a otras cuestiones personales del trabajador. Que no tengan nada que ver ¿no? con lo laboral, ¿no? Aquí es simplemente derechos laborales, entre los cuales podemos englobar las aportaciones que tenga en la Afore, ¿no? El saldo de la subcuenta de vivienda, en dado caso pueden reclamar una pensión de viudez o de orfandad, dependiendo la edad, o solicitar la devolución de la cuenta individual. Y ya con el patrón directamente, pues es el pago de este finiquito, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, de la prima de antigüedad, y en dado caso si tenía fondo de ahorro, tenía alguna otra cuestión pendiente de pago, ¿no? Ya me imagino así a los directores sacando su lápiz y su libreta para ir sumando, pues es que sí. Es muy interesante porque nos tocó hace un par de años un juicio que el trabajador fallece en el 2021 a causa de COVID. El acta de función aparece inclusive ese motivo de defunción, pero tal vez si recordarás, o ustedes que nos ven recordarán, todos aquellos que tuvieron una incapacidad del Seguro Social con motivo de COVID, decía enfermedad general, no a causa de algo del trabajo. Y la gran diferencia para efectos de lo que es el pago que les van dando este subsidio es 60% del salario si era enfermedad general o 100% si era con motivo del trabajo. A todos con motivo de COVID era el 60% porque nadie podía demostrar en dónde se había contagiado. Si fue en el centro de trabajo, fue en su casa, en el súper. Aparte, irrastreable, ni para la seguridad social ni un médico particular puede determinar, oye, tu contagio fue a esta hora, este día, porque es imposible hacer eso. Claro. Y menos cómo lo contemplas que tiene que ver con este contagio en el centro de trabajo. A menos que hayan muchos casos, ahí sí podría. Podría, pero es bastante complicado y de parte del Seguro Social era arriesgado dar el 100% cuando tampoco tenía conocimiento de cómo era eso, ¿no? Pero entonces, este trabajador fallece y demanda la beneficiaria, que era la esposa. En específico nos estaba pidiendo alrededor de $1.5 million de pesos. Nosotros le hicimos una propuesta que nos había autorizado el dueño de más o menos $200,000 pesos, que era muchísimo más de lo que le correspondía por ley, ¿no? Claro. Por ley estamos hablando que la antigüedad del trabajador, me parece, era de 23 años. Le querían pagar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, la prima de antigüedad y un más, pero su total era de aproximadamente $170,000 pesos. Y nosotros le estábamos ofreciendo 250. La señora no quería arriba de $1.5 million. Hace unos meses dictan el laudo, porque todavía es de procedimiento anterior, y nos condenan a 170 y tantos mil pesos, que es lo que ya sabíamos que era la... Y que al final condena, ¿no? La señora pudo haber tomado más... Sí, y poder disfrutar. Aquí el tema es que el abogado decía que iba a demostrar que había sido con motivo de esta enfermedad del COVID. Entonces,
Sí. Bueno, este ejemplo va en el sentido de que quizá el trabajador sí se contagió en el centro de trabajo de COVID, pero poderlo demostrar es muy complicado. Claro. Entonces, bueno, surge esta figura del beneficiario, que son las personas que van a ir ante estos tribunales laborales a solicitar el reconocimiento del derecho de poder cobrar las prestaciones en materia laboral y en dado caso de seguridad social que le corresponden a este trabajador fallecido. Y podrían reclamar, pero también tenemos otros ejemplos en los cuales tal vez el trabajador, ya nos tocó en un asunto en Villahermosa, el trabajador demanda por un despido injustificado y a la mitad del procedimiento fallece. Entonces los beneficiarios también tendrían que continuar con todo este procedimiento del juicio. Claro, y entiendo que hay una escala también de beneficiarios, ¿no? O sea, primero va a entrar el concubino, el esposo, la esposa, y después podrán venir los hijos. Si se muere la concubina o la esposa, pueden retomar el... Bueno, vamos a poner el ejemplo de esa manera. En el Código Civil, hablando en materia familiar, sí se establece una jerarquía, por así decirlo, ¿no? Está la cónyuge y los hijos a la par. Entonces, vamos a decir que tienen un terreno y son 2 hijos y la cónyuge se va a dividir en 3 partes exactamente iguales, claro, ¿no? En materia laboral no va en un sentido jerárquico, sino más bien va en un sentido de, a ver, ¿quién fue un dependiente económico? Directo. De esta persona, que ya salió inclusive un criterio que es interesante, que dicen, bueno, es que este dependiente económico no necesariamente va a ser el familiar directo, porque toda la ley del Seguro Social, toda la ley federal del trabajo, está encaminado hacia la línea recta. Quiere decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos, o bueno, nuestro cónyuge. Pero dicen, bueno, ¿qué pasa si en un momento dado mi tía o mi tío era mi dependiente económico y ella dependía o él dependía económicamente y yo lo mantenía? Claro, se abre. ¿Por qué no entraría si mis padres no están presentes o ya no tengo abuelos? Porque decían, bueno, si no es línea recta, claro, ya no procede, ¿no? Y que entiendo que también en casos de matrimonios que en ese momento no eran matrimonios LGBTQI+, que también habían vivido mucho tiempo con su pareja, que no era reconocido el concubinato, pero que podían declararlos como dependientes económicos, ¿no? Aquí es importante hacer la diferencia y mencionar, a ver, tenemos por una parte lo que es el matrimonio, por definición, en lo que nos dice el Código Civil. Tenemos esta otra parte del concubinato. La diferencia es que el matrimonio es una unión de derecho. Se firma un contrato. Eso, por definición, es un contrato que firman las 2 personas, independientemente de si en estados aceptan las uniones de mismo sexo o no. En términos generales, es un contrato. Y el concubinato es una unión de hecho, que para los efectos, entre comillas, es lo mismo, claro, pero nada más que en uno hay un contrato, hay un documento por escrito y por el otro no hay un documento. Hay ciertos requisitos que nos establece el Código Civil para poder considerar el concubinato. ¿Por qué? Porque también, digamos, es el tiempo. Si nosotros decimos es que somos concubinos porque llevamos 2 días viviendo juntos, pues es un poco como absurdo decir, bueno no también lo podemos considerar de esa manera, ¿no? No, así todavía no entra en la categoría de concubinato, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ahí nos establece más esta temporalidad de los 2 años. En materia de seguridad social establecían 5 años, salieron criterios diciendo es que no pueden ustedes establecer algo diferente de los que hacen esta figura que es el Código Civil. Entonces, bueno, pero aquí al punto sobre lo que tú estás comentando, más que la jerarquía en un sentido estricto, de primera instancia sí nos iríamos a si hay un cónyuge, ¿no? Sea hombre, sea mujer, directo, si existe un cónyuge. Y si no existe, nos iríamos a ver si existía un concubinato. Y en dado caso, nos iríamos ya hacia la parte de los hijos. Y ahí entra una cuestión muy importante, que es la edad de los hijos. Ajá, claro. ¿No? Sí. Porque inclusive para la parte de las pensiones de orfandad o media orfandad, nos dice, bueno, van a ser máximo a los 16 años. Se podrá que sea de los 16 a los 25, siempre y cuando estudien en planteles como CONALEP, como de educación pública, y que no tengan un medio de subsistencia distinto de ellos, que no trabajen básicamente, ¿no? Okay. Pero en términos generales se entiende que después de los 16 ya no van a ser dependientes económicos, entre comillas.
En cambio, se presume que los cónyuges o los concubinos sí van a ser dependientes económicos. Pero bueno, si no existieran ellos, nos podríamos ir ahora sí hacia los padres, hacia los abuelos, hacia los nietos, hacia estas otras figuras. Y antes de irnos hacia los padres, los abuelos, porque seguramente, ¿no? Nos han llegado casos, pero seguramente les ha sucedido que ustedes como con su empresa dan lo que corresponde al beneficiario, pero resulta que no era el beneficiario, sino era otro beneficiario, u otro beneficiario llega y quiere demandar los derechos. Bueno, ¿es responsabilidad del empresario? Aquí ese es un punto muy, muy interesante, porque lo que nos pasó en una ocasión, lo que nosotros siempre le decimos a las empresas es: falleció el trabajador, está bien, hay que comunicarnos con los beneficiarios. Normalmente las empresas se enteran que falleció el trabajador porque se acerca a la familia. Digo, salvo que obviamente sea en el centro de trabajo, ¿no? Oye, siempre y cuando sea la familia. Que sea la familia. Que bueno, eso ya hablaremos de esos supuestos. Pero se acerca a la familia y comentan, bueno, falleció el trabajador o la trabajadora. Y lo que nosotros hacemos, les piden siempre un apoyo por los gastos funerarios, y nosotros siempre les decimos que viene de cierta forma bajo su propio riesgo de primera instancia, porque no tenemos todavía una declaración de beneficiarios. Claro. Y esto porque se hizo una modificación en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de los requisitos del contrato individual de trabajo, y se añadió una fracción que nos dice que se debe indicar el parentesco del beneficiario y el beneficiario. Entonces, en todos los contratos le solicitamos al trabajador que indique de puño y letra: pues yo estoy poniendo a Idalid Chávez porque es mi cónyuge. Claro. Perfecto. Y que ayuda mucho para este tipo de casos, ¿no? Que ayuda para eso. Y que inclusive nos han solicitado informes por parte del Seguro Social, por parte del Infonavit, por parte de distintas dependencias. A ver, indícame dónde está el beneficiario. Y bueno, ya haciendo un paréntesis de la Secretaría del Trabajo, pues dicen es que en tu contrato debe de contener esta cláusula. Claro. Porque es parte de los requisitos esenciales del contrato. Pero bueno. Y lo que les decimos es: sí está bien, pero que lleven a cabo la declaración de beneficiarios. ¿Por qué? Porque tal vez ese contrato ya tiene 5 años y tal vez ya hasta se divorció y no se ha actualizado. Claro. Y si nosotros, como Departamento de Recursos Humanos o como le llamemos dentro de la empresa, no estamos actualizando los expedientes del trabajador y el trabajador no se ha acercado a hacer esta actualización, pues nosotros le vamos a pagar, pero tal vez ya se divorció y ya se casó de nuevo, o ya está en un concubinato con otra persona, o tal vez se divorció y tiene 2 hijos menores, que ellos sí son los beneficiarios. Claro. Y que aquí hago una pausa. Los departamentos de recursos humanos a veces dejan los expedientes a un lado, no los actualizan en años, llevan o tienen otros trabajadores que ni siquiera dicen, pues ni los actualizo, ¿para qué le muevo? O entró alguien de recursos humanos, salió y no está como vigente esos expedientes. Aquí es donde la importancia de esa actualización de expedientes, ya sea que esté el practicante, el becario, el joven que construye el futuro, pero actualicen por favor sus expedientes. Cuando lleguen este tipo de temas, precisamente es muy útil que tengan los expedientes actualizados. Y por muchas razones, porque nos pasó con este caso de Villahermosa, que fallece el trabajador durante el juicio. El abogado del trabajador promueve la declaración de beneficiarios y llegaron 2 señoras. La esposa, de la cual sí se divorció, pero tenía hijos menores, y la concubina. Claro. Entonces el pleito radicaba en quién tiene más derecho en ese aspecto. Claro. ¿No? Eso fue antes de este tema de la reforma de la obligación del nombrar el beneficiario, pero por supuesto es pues ustedes peleense primero para ver quién tiene más derecho y yo, empresa, le voy a pagar a quien me diga el tribunal. ¿Y ahí la empresa retiene todos estos pagos? Se queda todo el dinero hasta que le indiquen que ya tiene que pagar, ¿no? Okay, sí, porque también importante. Ahí lo que nos sucedió con otra empresa, más bien, fue que llega la señora, era principios de diciembre, y Recursos Humanos, en este sentido humano hacia la señora, le dice: sí, yo sé que eres la esposa, mira, te doy 5,000 pesos, que era el aguinaldo del trabajador, para que tengas para los gastos, nada más fírmame un recibo aquí simple. Bueno, promueve la declaración de beneficiarios la señora, y le decimos: oye, pero ya te pagamos aguinaldo. No, a mí no me han pagado.
y desconoce su firma. Claro. Y podrán decir, bueno, es que nos podemos ir a periciales. Nos va a salir más cara la pericial por que 5,000 pesos. Los 5,000 pesos que hacerlo pagan, ¿no? correctamente. Entonces hay un principio que dice el que paga mal paga 2 veces. Entonces, aunque tal vez en ocasiones hemos tenido declaraciones de beneficiario, esa de Villahermosa que comento, nos tardaron aproximadamente 3 años en indicarnos cuánto era lo que le íbamos a pagar a la trabajadora. Claro. Son 3 años que la empresa no va a pagar. Y ni modo, depende qué tanto tiempo se vayan a tardar con eso. Y ahí, ya del lado del patrón, sí es importante esta actualización del contrato porque es hasta cierto punto más sencillo decir sí está reconocida su cónyuge como la beneficiaria. Mira, aquí está el documento, ¿no? Que, por supuesto, hay N cantidad de supuestos que podemos indicar que ya falleció esa señora, que el divorcio, etcétera, ¿no? Pero sí es importante como empresario tener esa documentación. Sí, bueno, y eso es lo que puede pasar a nivel familiar cuando hay una muerte de un trabajador. Pero ahora vámonos con un caso también que nos llegó de una empresa que se dedicaba a instalaciones y tenía a los trabajadores en los techos y era una empresa reconocida y de repente se cae al pavimento, fue muerte instantánea en ese momento, igual en el ejercicio de sus funciones, y cuando empiezan a notificar, precisamente entran en pánico porque se dan cuenta que aunque la empresa llevaba mucho tiempo de funcionamiento, no tenían protocolos, no tenían capacitación para trabajo en altura, no tenían los DC3 comprobables, y estaban metidos en un gran problema porque precisamente todo esto que deben de ir armando con su comisión de seguridad, pues era nulo. Y entonces sí, los trabajadores estaban dados de alta, pero con la Secretaría del Trabajo, ahí sí no estaban correctamente alineados, ¿no? Sí, que bueno, ahí decías, era nulo lo que tenían, pero tal vez lo tenían, pero no se aplicaba también, ¿no? Que es otro de los supuestos no lo tenían. Comunes. No, que también es era otro... obvio, ¿no? A ver, te contrato para este es el puesto, México mágico, la cultura laboral mexicana, te dicen qué hacer, tenían equipo de protección, pero no capacitación, no saber qué pasa cuando trabajas en altura, los perímetros con los que puedes laborar. Y entonces, pues, daban por hecho. No sabían que habían protocolos especiales para el trabajo y derivó también en que la Secretaría les pausó ese servicio. Es decir, por un tiempo largo, aproximadamente un mes, no pudieron ejercer el servicio de instalaciones. Claro. Y era una empresa que casi que eso se dedica. No, y es que es todo lo que tiene que ver con obra, de una u otra forma, es de lo más complicado por todas las normas oficiales mexicanas que les aplican, ¿no? Que tendrían que ir teniendo un protocolo al respecto, tendrían que ir verificando. Y ahorita lo que está haciendo la Secretaría del Trabajo también son visitas de constatación. Van y verifican que sí sea el domicilio, que sí sea el centro de trabajo que se está indicando, que sí sea la actividad. Pero es un guiño de voy a venir ahora para las demás inspecciones, ¿no? Claro. En materia de seguridad de higiene, de capacitación de adiestramiento, la norma 035, entre otras que pudieran aplicar. Y en esos casos, digo, por supuesto lo más importante es, pues falleció el trabajador. Independientemente de si existía o no existía el protocolo, de si se llevó a cabo o no se llevó a cabo, el costo, todo eso, por supuesto, pero el tema redunda un poco en... Bueno, y a raíz de eso, ¿qué implicaciones vamos a tener para con la empresa, para con la familia? Porque creo que algo que a veces se deja un poco de lado y que es lo que nos han preguntado es, bueno, y ahorita, ¿qué hacemos como para que no se haga más grande el tema, ¿no? Sí. Y lo acabas de decir, bueno, tenemos por un lado al Seguro Social, tenemos por otro lado a la Secretaría del Trabajo y tenemos por otro lado al Tribunal, respecto de los beneficiarios y hasta dónde ellos quieran hacer. Lo primero que nosotros siempre les comentamos es, bueno, a ver, obviamente también nosotros ya conocemos a nuestros clientes. Sabemos quiénes sí tienen seguro social, quiénes no tienen seguro social, quiénes sí llevan un protocolo más riguroso, quiénes tienen uno, la actividad, el riesgo, entre otras cuestiones, ¿no? Y sobre eso, pues el primer planteamiento es, vamos a acercarnos con la familia. Creo que lo primordial, independientemente del riesgo que pueda suceder, es tranquilizarlos y que sepan que se les va a brindar un apoyo, ¿no? Claro. Esta parte de la declaración de beneficiarios es de suma importancia que en la medida de lo posible estén atentos
en cuanto a su control. ¿Y a qué me refiero con el control? Regresando al ejemplo del trabajador que falleció por COVID, la señora desde un inicio, 3 años antes, se pudo haber llevado 250,000 pesos y porque le vendieron la idea de 1,5 millones, ahora va a recibir 80,000 pesos menos, ¿no? Y hasta nuestro cliente, el director, nos decía, pero es que, ¿por qué no aceptan? Porque el abogado ya se volvió loco y él piensa que va a cobrar los millones. Claro. Y no asesora debidamente, ¿no? Entonces, este primer acercamiento creo que es crucial. De ahí sí es ir, obviamente, siempre hablamos de la prevención, de lo que tendrían que hacer previo, pero bueno, ya no se hizo. ¿Cómo consideras que tendría que ser este primer bosquejo o esbozo de lo que pudiera ser un protocolo para este tipo de situaciones, ¿no? ¿O cómo podrías recomendar tú, Idalit, al respecto? Sí, sobre todo para identificar los principales faltantes que no estamos cubriendo con estas 2 instancias básicas, ¿no? Con el IMSS, si no los he dado de alta, sí también los he capacitado acerca del ejercicio de su trabajo. Por ejemplo, si capacito para soldar, ¿no? Que pareciera pues una actividad manual, pero que implica mucho riesgo. Está ahí ese riesgo latente que por alguna XY pues pueda perder el miembro, pero también hay otros, como lo dijiste, de construcción que están latentes. Si yo sé que soy una empresa, una constructora, si soy una empresa de instalaciones, como lo mencioné hace un momento, identificar los puestos de riesgo. Y eso no es complicado porque también se paga la prima de riesgo más alta en ese tipo de posiciones. Entonces, también pues van como un eslabón todo este protocolo que se tiene que armar, que sucede sí, ¿no? Y también está implícita nuestra comisión de seguridad e higiene, que precisamente dé atención inmediata, porque a lo mejor puede ser todavía alguna situación que se pueda prevenir y con primeros auxilios que está obligada la empresa a dar por por esa comisión, pues a lo mejor nos evitamos de esta muerte, ¿no? Pero al final tenemos que haber hecho nuestra comisión, ¿no? De seguridad e higiene, y a veces no la tienen ni hecha. Y aparte de hacerla, que sí funcione, ¿no? Porque la comisión mixta, para dar cumplimiento, pues es un papel que uno hace en 10 minutos y no tiene mayor trascendencia. Pero realmente, ¿qué tanto de esto la comisión se reúne para ir dando rondines en el centro de trabajo, para ir verificando, para ir platicando con estos trabajadores y saber cuáles son los riesgos que se están presentando? Y, por ejemplo, en algo que nos sucede bastante es en el ramo del autotransporte, pues no tiene el debido mantenimiento el vehículo, las afinaciones, etcétera, y suceden esos accidentes. Claro. Y en esos accidentes fallece el trabajador, y ahí es donde entra esta parte que en otra ocasión hablamos del accidente de trabajo, ¿no? Consecuencia inmediata para el patrón, se incrementa la prima de grado de riesgo, muy probablemente va a llegar una inspección de la Secretaría del Trabajo para ver qué fue lo que sucedió. Si tenía seguro social, bueno, al menos no le va a costar estos 5,000 veces de salario mínimo. En la parte del finiquito, quisiera pensar y recomendar a todos, pues todos deben de tener un cierto guardadito para lo que es este pasivo laboral en general que llegue a existir, pero también hay que pensar en qué sucede con los trabajadores que se quedan. Claro, ¿no? Ese es otro de los grandes puntos. Sí, porque al final, pues ya también quizá si vieron que no existen los protocolos de seguridad, que el trabajador, por supuesto también empieza el chisme y la idea y lo que pudo haber sido, pero si empieza esa idea de que quizás se hubiera salvado, sí, pues imaginemos qué es lo que sucede con toda la plantilla laboral en ese aspecto, ¿no? Así es, una correcta comunicación, sobre todo porque demos por hecho que siempre la comunicación informal va a correr más rápido que la formal. O sea, eso está establecido en cualquier organización, pequeña, mediana, grande, y hay que dar comunicados y hay que hacer saber también a veces las causas de esa muerte o de ese accidente, ¿no? Esperando que se haya quedado un accidente. Pero si empezamos a difundirlo de otra manera o hacer como que no pasó nada, pues sí, tenemos una repercusión mucho más grande, porque hablemos de quién va a mediar, ¿no?, con nosotros esa relación entre el trabajador y el patrón. Claro. Sí, ahorita he estado pensando inclusive que decías el cómo se va informando las cosas o no informando, y me recuerdo de una situación que sucedió que un trabajador se suicidó en el centro de trabajo,
¿no? Entonces, por intentar mantenerlo como oculto, como no que no pasara nada, sino que no se supiera qué fue lo que sucedió, pues empieza toda esta difusión informal de no, es que seguramente la presión, el estrés, lo estaban diciendo. Claro. No sabemos realmente por qué haya tomado esa decisión, a diferencia de tomar esta primera decisión de tener un acercamiento con los trabajadores buscando a ver, sucedió esto, se está trabajando en esto, se están tomando esta serie de toma de decisiones, ¿no? Y que a veces tal vez se deja de lado porque no hay un departamento que esté encargado de la comunicación interna, que también es de suma importancia, ¿no? Y bueno, creo que el tema aquí importante para los empresarios, para los directivos, es que tengan presente la posibilidad de estos supuestos. El trabajador tal vez fallece en su casa. El que no esté dentro del centro de trabajo tiene implicaciones para el empresario, ¿no? Algunas inmediatas y directas, otras mediatas e indirectas, como sería, pues obviamente, el tener que reemplazar a alguien para ese puesto, pero lo inmediato es esta atención hacia los beneficiarios. También hemos visto en varias empresas que no quieren darle atención, que dicen que eso no les corresponde, que vayan y hagan lo que ellos quieran. Y eso genera complicaciones al momento de hacer esta declaración de beneficiarios, porque ahora empiezan a reclamar cosas que no son más allá. Claro. ¿No? Oye, y también pongo en el caso porque nos ha tocado casos de empleadores que dicen, pues venía en trayecto, se accidentó, falleció, y pues no es mi responsabilidad, ¿no? Y llega el beneficiario, la beneficiaria mal aconsejada, y entonces, ¿no? Todo lo que entra, sí entró, no entró, y la realidad es que también entra, pero no tener esta comunicación directa con estos beneficiarios acerca de cómo se va a proceder, pues deriva en este problema que tú estás mencionando. Que mira, ¿no? que estás comentando un supuesto que creo que es importante que tomen en consideración aquellas empresas de autotransporte o que dan en comodato algún vehículo a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que nos ha sucedido también en algunos momentos es que el trabajador se accidenta y fallece y lo quieren establecer como que fue en trayecto, ya sea hacia el centro de trabajo o de regreso. Normalmente es de regreso al domicilio, pero se desvía de la ruta normal. Y eso es bien importante porque a veces se accidentó por ir a hacer algo que no debía de estar haciendo. Ya no era el horario de labores alguna ocasión, y no es buscar maneras de deslindarse, sino de realmente saber pues si sí va a tener el impacto o no, porque a veces los patrones se lo perdonan, se lo dejan, no hay mayor problema, no pasa nada, que use el carro como quiera, pero eso puede conllevar a otro tipo de situaciones, porque también la responsabilidad de si tal vez chocó fue su culpa y mató a otra persona, ¿no? Y bueno, ya nos metemos en otro tipo de cuestiones. Pero ¿no? por eso la importancia de mantener actualizados los expedientes, porque donde declara el trabajador de donde que vive y luego sale que fue al súper o fue a hacer otra cosa, y entonces ahí la empresa no tiene... Y las políticas de uso de este vehículo, ¿no? Claro. Que también es otra de las cuestiones importantes. Pero bueno, para ir cerrando un poco el tema en específico, la recomendación de primera instancia, pues obviamente es tener esta actualización de los expedientes, como comentas, e ir trabajando en los protocolos de seguridad, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, este programa de capacitación y adiestramiento que ya se tendría que presentar y subir en la plataforma, y a raíz de eso ir dando un seguimiento con los trabajadores junto con esta comisión, ¿no? Sabemos que existen empresas y sobre todo giros que van a tener un mayor riesgo de este tipo de situaciones, ¿no? Como el ramo de las constructoras, como algunos ramos industriales, de seguridad privada, cuestiones así. Pero más que ir midiendo ese riesgo es ver cómo podemos ir trabajando de manera conjunta en minimizar la posibilidad de que haya un mayor riesgo. Claro. Justo, la primera recomendación es tengan todos los trabajadores dados de alta ante el Seguro Social. Pero sabemos que en ocasiones es un poco complicado por lo que cuesta. Y en el peor escenario que ya sucedió esto, pues que sepan realmente qué es lo que va a suceder. Y eso también va en el sentido del pago. Platicábamos en una ocasión con una empresa. Ellos tienen aproximadamente 150 trabajadores
y muchos trabajadores ya tienen una antigüedad considerable. Y considerable estamos hablando más de 15 años. Uh-huh. Vamos a decir que tal vez unos 30, 40 trabajadores están en ese supuesto. Entonces les decía, imagínense el pasivo laboral que ya tienen solo por la prima de antigüedad. Entonces tenemos que ir haciendo una planeación financiera de qué va a pasar, porque también eso se traduce en que los trabajadores no son tan jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y también no podemos pensar que tengan una expectativa de vida tan elevada por mala alimentación, por mal seguimiento, lo que sea. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Entonces, les decíamos, imagínense que en un mismo año fallezcan 5 de estos trabajadores y tener que pagar esos finiquitos a los trabajadores. Que vamos a decir que fallezcan por causas naturales, un infarto, alguna cuestión que no tuvo que ver con el trabajo directamente, ¿no? Justo eso iba a decir, ¿no? Que hay muertes que no tienen nada que ver, pero que al final pueden suceder en tu sitio de trabajo. Exacto. Entonces, se hizo esta planeación para establecerles, a ver, el día de hoy, esto es lo que les costaría. Y creo que es bien importante recalcarlo porque se hace con base en salarios mínimos la prima de antigüedad. Uh-huh. Y con estos incrementos que estamos viendo año con año, pues cada año, además del año de antigüedad que se va incrementando, pues va costando muchísimo más. Claro. Y en un volumen así es algo a considerar, ¿no? Y al final lo vinculas a algo financiero. Y exacto. También lo que quería tocar es que se vincula también al cumplimiento de las otras normas, ¿no? Lo mencionaste al principio. La norma 035 que dijimos, y los trabajadores que se quedan, ¿qué? Al final, para alguien que lo vivió, lo presenció, esto representa un evento traumático severo. Correcto. Y en las últimas implementaciones de norma 035 nos dimos cuenta que este hecho lo minimizan mucho las empresas, porque al final dicen, bueno, aplicaste las encuestas, ya cumplimos. Pero me ha tocado estar en auditorías que precisamente revisan esa parte en donde qué atención psicológica le diste al trabajador después de haber presenciado esto, ¿no? Que es tu responsabilidad como empresa también hacerte cargo de todos los que están con este riesgo psicosocial que vivieron. Y por otro lado también, pues que está ligado la jornada laboral, ¿no? Correcto. Y hace un rato fuera del aire te comentaba, o sea, al final, si un trabajador muere de un ataque cardíaco, pero se comprueba que ha estado trabajando por encima de las horas de la jornada laboral que requiere, ahí es un riesgo de trabajo, murió por estrés. Una enfermedad profesional. Es otro punto de suma importancia. Viene un catálogo de las enfermedades profesionales que se puedan demostrar que se generaron directamente por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Para mí el ejemplo más claro normalmente es los radiólogos por estar expuestos a esta radiación, el riesgo de tener cáncer, ¿no? Pero tuvimos un caso hace varios años de un chofer de tráiler que se empezó a quedar ciego a raíz de estar manejando, y él nos explicaba que en el asfalto se refleja el aceite o la gasolina o lo que quede ahí suelto, y eso va lastimando poco a poco la vista, y él se estaba quedando ciego. Eso es un estado continuo que no va a suceder de manera inmediata, pero que termina generando eso, ¿no? En este caso, pues era la pérdida de la vista, no un fallecimiento, pero hay otros supuestos en los cuales sí puede generar una enfermedad que pueda ser crónico-degenerativa y que produzca la muerte en un momento dado, ¿no? Claro, y que ahí vamos a regresar, ¿no? Y tiene que ver cómo lo comunicas a la familia, a los beneficiarios, porque otra vez los beneficiarios al final, pues puedes decir, yo le doy su dinero, pero al final puedes tener un problema más grande, y otra vez volvemos a empezar con este episodio. Correcto. Que ha sido bastante bueno y que seguramente se quedaron cosas en la mesa o preguntas que tengan acerca de casos específicos que nos pueden hacer aquí en esta plataforma, o nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico. Claro que sí, pues agradecerles el haber estado con nosotros en esta ocasión, agradecerte como siempre, Idalid. Y pues con esto concluimos el episodio del día de hoy de Con Derecho a Preguntar. No sé si quisieras agregar algo más. Sí, mucho. Bueno, hacerles saber que este es nuestro primer episodio de esta temporada, que efectivamente, como lo comunicamos en nuestro último episodio, ya contamos con una página web en donde pueden saber más de Alejandro Jiménez y Dalit Chávez, su servidora, porque recuerden que cuando este tipo de situaciones sucedan, que alguien murió en el trabajo,
no entren en pánico. Nosotros como consultores también podemos asesorarles para poder ejecutar correctamente como se debe, con el IMSS, con la Secretaría del Trabajo, avisando a los familiares, creando un protocolo. Ante el tribunal. Exactamente. La intención realmente es informar y que ustedes tengan una línea directa con expertos que les puedan asesorar y ayudar en este tipo de situaciones. Claro, y que precisamente por eso abrimos este espacio y que ahí en esa página web nos van a poder conocer más, ver nuestros currículums, saber por qué lo estamos haciendo y también, de paso, pues ver todos los episodios que elaboramos en nuestra temporada número 1. Y si tuvieran algún tema en específico que quisieran que en un momento dado se pudiera tratar, también recibimos ese tipo de sugerencias para poderlo planear y que se pueda presentar en un momento dado. Exacto. Nuevamente agradecerles el tiempo, el haber estado con nosotros. Idalid, siempre un gusto. Y esto fue Con Derecho a Preguntar.